el Día del Lupus, una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca los propios tejidos y órganos. Sus síntomas incluyen fatiga, cambios de humor, depresión, ansiedad, dolor o inflamación en las articulaciones, erupciones en la piel y fiebre con diferentes niveles de gravedad. Algunos son similares a los de la artritis reumatoidea, por eso en ocasiones se confunde el diagnóstico. Muy bien, vamos a interiorizarnos, vamos a profundizar un poco acerca de este tema en este Día Mundial del Lupus. Estamos en contacto con Sandra Vilches, quien es presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Le damos la bienvenida en Telediario Federal. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes, bienvenida. Y hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por este espacio y gracias por visibilizar lo que es el lupus. Por favor, ¿qué es concretamente el lupus? ¿Qué es esta enfermedad? Bien, es una enfermedad crónica, sistémica. Sistémica crónica es porque, bueno, perdura en el tiempo, no tiene cura, todavía no la hay. Y sistémica porque puede tomar o comprometer distintos órganos. Entonces, eso es lo que la hace tan compleja. Y como ustedes decían recién en la presentación, se puede confundir con otras enfermedades por sus signos y síntomas, ¿sí? Les suelen llamar el gran simulador, porque hay signos y síntomas que son muy semejantes a otras enfermedades. ¿Y cómo se llega, Sandra, a un diagnóstico concreto? ¿Cómo es que se llegan justamente a encontrarse con la enfermedad, concretamente para comenzar también un tratamiento temprano? Bien, los primeros síntomas suele pasar que el paciente presenta mucho dolor articular, mucho cansancio crónico, es una persona que siente mucho cansancio y no sabe por qué, puede presentar fiebre inexplicable. En este caso, bueno, acude al médico clínico y por lo general el médico clínico debiera derivar o hacer una interconsulta con un médico reumatólogo. Ellos lo que utilizan generalmente para diagnosticar esta enfermedad, bueno, es los distintos signos y síntomas que aparecen en la persona y luego algunos análisis concretos, ¿sí? Pero luego, o sea, sí o sí se basan en distintos signos y síntomas y la clínica del paciente, ¿sí? No solamente en los estudios, porque muchas veces suelen algunos análisis dar como que está reactivo o no, al revés, perdón. Suele pasar que no salen reactivas ciertos análisis y el paciente tiene el diagnóstico de lupus. Entonces los médicos son muy cuidadosos ante este diagnóstico. Inclusive suele pasar que un paciente tarda muchos años en ser diagnosticado. ¿Y cómo es convivir con la enfermedad, Sandra? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo ha sido también para aquellas personas que padecen lupus este contexto de pandemia? Que imagino que también los síntomas por ahí se pueden como confundir aún más. Sí. Bueno, en mi caso, yo te puedo comentar lo que comentan los pacientes o lo que me ha comentado en su momento mi hija. Yo soy mamá de una paciente con lupus, ya tiene el diagnóstico hace varios años. El día a día del paciente en muchos casos es muy doloroso, es muy angustiante, porque como yo te contaba recién, sienten ese dolor crónico, les cuesta levantarse, se tienen que cuidar mucho de la exposición solar, porque se suele reactivar la enfermedad. Al mismo tiempo, vas a ver que la mayoría de las pacientes muchas veces les ocurre que a simple vista que todo el mundo le dice no pareces enfermo, no se te ve mal, pero bueno, como suele en algunos casos producir esta enfermedad, discapacidad visceral, que es el compromiso de los distintos órganos, no se ve. Es un paciente o una persona, en este caso, que tiene un diagnóstico que es poco visible. En algunos casos, sí, cuando hay lesiones en la piel, bueno, ahí es visible. Generalmente vas a ver que el lupus es representado por la mariposa. En todos los logos a nivel mundial es lo que nos representa, y es el eritema malar que se produce en las mejillas en forma de alas de mariposa.
Sandra, ¿cómo es el tratamiento para esta enfermedad? Bien. ¿Cómo es la cobertura también de Mira, las obras sociales? ¿Cuál es la realidad hoy en nuestro país con respecto a otros países del mundo, de América Latina? sí. Bueno, vos recién justo me preguntabas que quedó a un costado el tema de la pandemia. Sí. Justamente nosotros con esto de la pandemia, bueno, el paciente ha sido más comprometido con respecto a su atención. En algunos casos, los doctores, los reumatólogos han podido hacer telemedicina, han podido atender a sus pacientes de esa manera. No han podido llegar a los hospitales, entonces de alguna manera los médicos han tenido contacto con sus pacientes mediante un mail, un WhatsApp o haciendo telemedicina. Claro. En cuanto a lo que es la medicación, bueno, van a encontrar que hay pacientes con un lupus muy grave, muy complejo, o un lupus muy leve, ¿no? Que solamente en algunos casos afecta la parte muscular, la parte articular, sin producir demasiado daño. Sí, es más complejo cuando compromete los distintos órganos. En este caso, la medicación es bastante compleja, en algunos casos suele ser bastante costosa. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente, ¿no? Distintos trámites para poder acceder a esa medicación. En muchos casos son trámites muy largos, trámites que demoran mucho hasta que obtienen la medicación. Entonces, bueno, en ese caso nosotros los solemos ayudar con respecto al asesoramiento para que puedan acceder a esa medicación. ¿Es hereditaria esta patología, esta enfermedad, Sandra? No, no es hereditaria. Sí se estudia, y lo estudian mucho los médicos, hay una predisposición genética. Suele pasar que dentro de una misma familia hay distintos personas de la familia, integrantes, de la familia, que tienen alguna enfermedad autoinmune, ¿sí? Sin ser el lupus propiamente. En el caso de algunos pacientes, por ejemplo, suele pasar de que a lo mejor un abuelo o una mamá tuvo artritis reumatoidea y la persona más joven le diagnostican lupus. Sandra, ¿creen que realmente hay poco conocimiento de la enfermedad para poder de alguna manera hacer diagnósticos tempranos y comenzar con tratamientos también tempranos? Me imagino que este debe ser un día justamente para visibilizar, para informar. Sí, hay muy poco conocimiento de la enfermedad en todo el ámbito, ¿sí? Ya sea en la comunidad en general, no se sabe lo que es el lupus, por eso a la hora de un diagnóstico preocupa mucho a esa persona que es diagnosticada y a la familia. El impacto es muy grande porque no se sabe qué le están diagnosticando. Y, inclusive en la parte, en los jóvenes médicos, ¿sí? En distintos ámbitos de la salud, se desconoce también mucho lo grave que puede llegar a ser esta enfermedad y lo importante que es que se derive a tiempo a un paciente. Eso generalmente desde la sociedad médica, desde la Sociedad Argentina de Reumatología y de las organizaciones de pacientes, siempre trabajamos tratando de que se informe en todo ámbito, ¿sí? La comunidad y los médicos. También para que puedan derivar pronto a ese paciente que quizás pueda llegar a tener un diagnóstico de lupus. Así es, y temprano, ¿no? Justamente para comenzar con el tratamiento en tiempo y en forma. Bueno, les decimos también a aquellas familias, a aquellas personas que se quieran contactar con la Fundación Lupus, lo pueden hacer en las redes sociales para que puedan de alguna manera compartir experiencias y sentirse contenidos. Sandra. Sí, mira, nosotros estamos en la ciudad de Córdoba, pero llegan pacientes de muchas provincias y del interior de nuestra provincia. Tenemos una pequeña sede en la calle 25 de Mayo 140, que por ahora por la pandemia estamos yendo solamente los días lunes de 9 a 13, y pueden llamarnos al teléfono 351-66-866-74 o contactarnos por las redes sociales. Nosotros ni bien podemos les contestamos y nos ponemos en contacto.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y por toda la información que nos ha brindado. Muy amable. No, gracias a ustedes por este espacio y a dar visibilidad al lupus, por favor. Así es, por favor. Muchas gracias.